En este estudio se hizo prueba en sitios anatómicos, se hizo en orina, se hizo hisopado oral y hisopado anal, ¿no? En orina la tasa fue muy baja y se dejó de hacer. Sin embargo, encontramos al final una prevalencia de 12.7 de gonorrea y 22% de clamidia. Entonces, entre otras cosas, el estudio nos permitió volver a poner en agenda el control de estas enfermedades, ¿no? Y evidenciar que hay un estado básicamente endémico de la infección por gonorrea y clamidia, que son enfermedades de tratamiento fácil y barato, ¿no? En este caso, lo caro es detectar. La aptima necesitas personal de laboratorio entrenado, las pruebas son caras, pero tratarlo es bastante barato, ¿no? Una pastilla de citromicina está alrededor de 20 céntimos, creo, ¿no? Entonces, y la otra cosa que fue un insumo, una utilidad de ese estudio es que con esta técnica de identificar los barrios, de hacer un trabajo de campo, de acercarnos a la comunidad, encontramos una cohorte de población HCH bastante, sin ningún término peyorativo, marginalizada. No marginal, sino marginalizada. Población de barrios pobres, ¿no? Con muchas prácticas de riesgo. Por ejemplo, mucha población que se dedicaba a sexo transaccional, que por intercambio de materiales o de dinero tenía prácticas sexuales, ¿no? Y esta va a ser población vulnerable, ¿por qué? Porque cuando tú tienes una necesidad económica grande y ya sea cliente, amigo, pareja casual, te ofrece más dinero, te ofrece más del beneficio que te está otorgando, para tener sexo desprotegido, la posibilidad de tenerlo es mayor, porque hay menos control en la negociación, ¿no? Hay menos posibilidad de negociar. Encontramos una población con un alto consumo de sustancias, por ejemplo, ¿no? Prevalencias de vida, consumo una vez en la vida de cocaína de alrededor de 17%, de pasta base de 14%. Entonces, lo importante para nosotros fue saber que estábamos llegando a una población que no es la que suele aparecer en las vigilancias cuando se hacen en los centros de esparcimiento, en los centros de socialización, o cuando se contactan a los dirigentes, a los activistas LGBT y se les pide que traiga pares. Esa primera capa suele ser gente un poquito más incluida, un poquito más informada, más integrada, ¿no? Entonces, con este tipo de trabajo llegamos a una población que está un poco por fuera y más alejada de este núcleo de actividades de prevención y de servicios, ¿no? Que es donde los programas a veces no suelen llegar, y ese es el reto, ¿no? Entonces, por ejemplo, el estudio, como les decía, ¿no? El estudio CIPOS, y anteriormente se había hecho un estudio que era parecido, pero probando otra teoría de intervención, es un ejemplo de investigación, sobre todo de intervenciones de cambios de comportamiento, ¿no? Que se hacen para la prevención del VIH, ¿no? Obviamente ahora tienes el tratamiento antirretroviral, y el tratamiento antirretroviral ha disminuido las tasas de transmisión porque las personas tienen menos carga viral, menos infectividad, digamos, ¿no? Sin embargo, un componente muy importante va a ser el cambiar conductas sexuales, ¿no? Y tener prácticas sexuales seguras. Entonces, las intervenciones de comportamiento basadas en modelos donde las prácticas sexuales están determinadas por aspectos más amplios de funcionamiento social. Otra de las cosas que, por ejemplo, se ha trabajado, que trabajamos en la unidad, es los estudios poblacionales. Tratamos de desarrollar métodos epidemiológicos, digamos, no sé si de avanzada, pero tenemos la posibilidad de colaborar con instituciones, principalmente instituciones, algunas de Estados Unidos y algunas de Europa. Trabajamos bastante con el sistema de universidades de California, la Universidad de California en Berkeley, en San Francisco, en Los Ángeles. Y bueno, como San Francisco fue una de las ciudades donde se descubrió, donde empezó la epidemia y pegó más fuerte en algún momento, el 50% de la población gay de San Francisco tenía una prevalencia alta, una prevalencia de VIH cuando no existía tratamiento antirretroviral, ¿no? Cuando las personas morían de infección. Entonces hubo un trabajo muy fuerte de prevención, de entender la epidemia. Los primeros casos de cohortes, los primeros estudios de cohortes se realizaron ahí, ¿no? Entonces hay un aprendizaje bastante grande, ¿no? Y eso es parte importante también del trabajo
que se busca hacer, la transferencia de conocimientos. Y es un tema que se ha tocado en este congreso, ¿no? Entonces, los servicios de salud pública en San Francisco tienen bastante que enseñar, ¿no? Bastante conocimiento que transferir. Una de las cosas que hemos hecho es empezar a probar nuevos métodos para la vigilancia epidemiológica. Acá los estudios han solido trabajar con métodos por conveniencia, ¿no? Vas y llegas a la población. Ahora estamos tratando de aplicar métodos que en teoría son probabilísticos. Ahora también otro del trabajo que se está haciendo es el uso de modelamiento matemático para evaluar el impacto de las intervenciones. Como es un poco difícil a priori evaluar cuál ha sido la tasa de incidencia, porque es difícil medirla, a través de modelamiento es posible hacer simulaciones más amplias y poder tener una cierta idea de cuál ha sido el avance de las intervenciones que se están haciendo. Pero esta es una de las actividades que realizamos. Bueno, Carlos Cáceres, que es el siguiente ponente y que es el director de la unidad, coordinó el desarrollo de las guías de prevención y tratamiento de VIH en población HCH y trans. Es la primera versión que se ha hecho con esta población. Nosotros fuimos parte del equipo y lo que se trabajó fue revisar toda la evidencia, utilizar una metodología que se llama GRADE, que la usa la colaboración Cochrane para valorar la evidencia científica y poder hacer preguntas, responder esas preguntas en base a la evidencia disponible y dar recomendaciones, ¿no? Fue un proceso coordinado con instituciones académicas y con la OMS. Les voy a dar un ejemplo concreto del trabajo que hemos hecho con población trans y que en el caso mío es la población con la que yo trabajo. En el año 2007 se hizo una consulta nacional, ¿no? Una consulta nacional sobre trabajo sexual con mujeres y con población trans. Ahí la población trans travesti es la más afectada por la epidemia de VIH. El estudio que hicimos nosotros en el año 2009 en Lima evidenció una prevalencia de 30% de infección, ¿no? Sin embargo, se le incluía en la categoría HCH, lo cual no tenía mucho sentido porque la identidad trans es femenina, ¿no? En el caso de personas trans de masculino a femenino. Entonces, llamar hombre que tiene sexo con hombre a una persona que se percibe a sí misma como mujer y que usa nombre femenino es excluyente. Entonces, por demanda de la misma población y por la información cualitativa que se había hecho anteriormente, decidimos en el 2009, junto con la Red Trans, hacer el primer estudio de vigilancia, el primer estudio epidemiológico de VIH exclusivo para población trans. Definida como personas de sexo biológico, hombres, ¿no? Identidades masculinas que tienen una identificación, se perciben a sí mismos o se sienten más identificados con lo femenino, independientemente de haber hecho una transformación del cuerpo o no. Y en el año 2009 reclutamos y usamos una técnica que se llama Respondent Driven Sampling, que es una especie de cadena de referencias, pero donde se hace una ponderación en base al tamaño de la cantidad de personas que las personas conocen entre sus pares para obtener estimados ajustados, digamos, ¿no? Reclutamos 450 personas y determinamos el perfil epidemiológico de la población y características como, por ejemplo, encontrar un nivel de educación secundario o superior por encima del 60% y ver que el trabajo principal era trabajo sexual en un 62%, peluquería en un 28%. Entonces, cuando la gente dice las travestis son prostitutas o peluqueras, es verdad. Luego complementamos en el 2010 este estudio ya trabajando en contextos culturales diferentes. Trabajamos en Lima, en Ayacucho, en Iquitos. En el año 2012, este año hemos hecho la línea de base de la 10ª ronda del bloque que está trabajando con poblaciones vulnerables. Y ahora estamos empezando a trabajar ya el desarrollo de una intervención de prevención combinada, que llamamos prevención combinada, a las estrategias de prevención que combinan diferentes aspectos y abordajes, ¿no? En este caso vamos a querer ver la posibilidad de usar el PrEP, la profilaxis preexposición, ¿no? Que es el uso de antirretrovirales en personas negativas para disminuir los casos. La otra metodología que queremos ver si es que se podría usar es lo que se llama tratamiento como prevención. Una vez que la persona es diagnosticada como positiva, se le da tratamiento antirretroviral independientemente de que lo necesite. ¿Para qué? Para disminuir su carga viral y disminuir la posibilidad de transmisión de esta persona a otras. Un ejemplo perfecto, por ejemplo, es el de una intervención de saneamiento que se hizo en un país musulmán, que me parece que fue Irán, donde los pozos de agua estaban como a 2 horas de distancia y las mujeres tenían que ir todos los días a traer el agua, ¿no? Y cuando intervino, me parece que fue cooperación italiana, creo, pusieron los pozos más cerca.
y se dieron cuenta que las mujeres no los estaban usando, estaba habiendo problemas no querían acceder, había un rechazo con los programas que se estaban haciendo. Otro grupo de trabajo hizo una investigación más cualitativa y que se dio cuenta que en un país musulmán donde hay mucho machismo, donde hay mucho control, esas 2 horas cuando se iban las mujeres a traer agua era el momento donde tenían su momento de esparcimiento, donde podían conversar, donde podían estar un rato fuera de sus hijos, de sus maridos, y entonces para ellas eso era útil. Uno viene con una mentalidad afuera, dice, no, mira, yo te voy a poner el agua acá nomás, y le está generando un problema a la población. Entonces, si uno no se basa de otras disciplinas, y a veces viene con el paradigma un poco de salud pública, el paradigma médico, ¿no? Que a veces pecamos bastante de soberbios y de pensar además que toda la población es igual. Bueno, la gente no es igual, pues si la gente tiene necesidades diferentes y los contextos culturales son diferentes. Para eso te ayuda un trabajo de enfoque multidisciplinario. Entonces, bueno, otra de las cosas que hicimos con población trans es enfoque participativo, ¿no? Cuando nosotros hacemos estudios de encuestas, cuando son cualitativos los hacemos nosotros, pero cuando son encuestas, las encuestas las aplican personas trans, ya entrenadas, ¿no? Ya tenemos personal que ha hecho 4 o 5 encuestas. Por un lado, por uno de los meses que dura el trabajo, es una opción de empleo. Por otro lado, les sirve. Ellas después pueden poder hacer generar su propia información. Y además a nosotros nos hace mucho más eficiente el trabajo. Porque la población llega, se siente cómoda y da la información, ¿no? Entonces es una ganancia de ambos lados, ¿no? Y la investigación aplicada para la incidencia en políticas públicas. En nuestro caso, nosotros trabajamos información epidemiológica para que sea utilizada, para diseñar intervenciones, y trabajamos con la red trans. Ya para terminar, activismo cultural, ¿a qué se refiere? Esa es una parte importante del trabajo en la unidad. Sabemos que muchos de los problemas, cuando hablamos de homofobia, de discriminación, es fácil poner un papel que diga prohibido discriminar y decir, ok, acá no discriminamos. Lo difícil es estar junto a una persona muy diferente a ti y no sentirte incómodo. Y no, sin querer queriendo, hacer algo que la margine, ¿no? Y eso es normal, obviamente. Las personas, todos nos hemos creado con diferentes normas valorativas, tenemos diferentes ideas fijas y van cambiando, ¿no? Entonces, el arte tiene la posibilidad de entrar a ese plano subjetivo, ¿no? De entrar a ese nivel de conciencia donde uno no se da cuenta, pero cambia el comportamiento. Pero bueno, estas son intervenciones que se han hecho, por ejemplo, acá, esta se empezó a hacer en los hospitales, eran unas camisetas con una marca que dice VIH, ¿no? ¿Qué significaba esa marca? El estigma, o sea, la marca de ser VIH positivo y que la gente te señale. Y luego esto se transformaba sobre el cuerpo, ¿no? En vivo, en vida, en vivimos, y esto se trabajaba con personal médico y de salud. Y se le pedía a la población, al personal de salud, que se hacía los primeros de diciembre en los hospitales, que se queden con la camiseta puesta, ¿no? Durante el día. ¿Quiénes eran los que iban a trabajar estas intervenciones? Algunos artistas, pero sobre todo personas viviendo con VIH, ¿no? Entonces también se da la posibilidad de que muchos pacientes interactúen con sus médicos, ya se conocían. Esta es una intervención que se hizo frente al Palacio de Justicia en el año 2006, la homofobia mata, y esta, por ejemplo, fue una intervención que hicimos el año 2011, ¿no? Tomando un poco lo de San Fernando, cuando estaba saliendo lo de la buena familia, se trabajó el tema de diversidad, la nueva familia. ¿Y qué cosa es lo que se hizo? Se hacían retratos de familia, se ofrecían fotos, ¿no? Con fondo blanco, y tomamos alrededor de 2000 fotos. Había una exposición de modelos de familia, la familia nuclear, mamá, papá, hijo. Tenías a la abuela con los nietos, tenías a la madre soltera, la pareja gay, la pareja de mujeres que había adoptado a un niño, tenías 2 personas con su perrito, un grupo de amigos, ¿no? Entendiendo que el concepto de familia es bastante más amplio que solo el aspecto nuclear. Y mucha gente participó, y mucha gente veía las fotos, mucha gente se oponía, decía esto no está bien. No mucha en realidad, yo creo que era la minoría. Y la mayoría de gente, sobre todo los más jóvenes, de alguna manera propiciaban, se tomaban fotos, venía gente, ¿no? Entonces, un poco como les decía, parte del trabajo en este aspecto de activismo cultural es fomentar el cambio en un nivel menos perceptible y menos del discurso, ¿no? Sino más interiorizado, o acercarte a la temática de la población. Entonces, básicamente esto ha sido un enfoque bastante rápido, una descripción rápida del trabajo que se hace en la Unidad de Salud, Sexualidad y Desarrollo Humano. Nosotros somos parte de la Facultad de Salud Pública de la Universidad Cayetano.
El campus está en Armendáriz. Cualquier cosa, información o si quieren trabajar con nosotros, obviamente nosotros estamos ahí. Y bueno, muchas gracias.